vamos a tener una mega llamada. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo Muy estás, bien. Luciana? Muy bien, sí, hoy vamos a tener una llamada. Me quería poner el sombrero, No entra. no entra por esto. Claro. Ya que es mi sombrero de Ayacucho, de Perú. ¿Te lo compraste allá Claro, o te lo para regalaron? saber de dónde viene el famoso sombrero mío. Esa. Es con el que bailé en carnavales en Ayacucho. Yo pensé que habías practicado ser Indiana Jones No, y eso el no. templo de la perdición. Podría cuadrar, digamos. Cuadraría que fuera Indiana Jones por mi profesión. Pero de chiquito, ¿mirabas las películas de Indiana Jones y decías, yo voy a estar ahí? Sí. Es que son buenas. Claro. Yo creo Como que la todavía no Jurassic Park para los paleontólogos, creo Claro. que es la inspiradora. ¿Sí, decís? Sí, Todos Jurassic Park. soñamos con encontrar Sí, un mosquito. me acuerdo los colegas paleontólogos en la facultad, en general, cuando se preguntaba eso, decían Jurassic Park. O después en los cursos introductorios ahí en la facultad, había determinadas películas que hacían, o situaciones, que hacían que la gente se interese por la algunos paleontología, temas. claro. Pero puede ser, sí, pero no es por Indiana Jones. No. Porque aparte Indiana Jones usa otro modelo de sombrero. Sí, O sea, sí. Los sombreros no son todos iguales. No, obvio que no. Yo uso uno y cada me... sombrero tiene un uso y un fin determinado. Entonces, pero Bien. no, es parecido, pero no es. Entonces, Tal no. vez ahora el formato que le fui dejando podría ser, pero no. Es de Ayacucho. Bien. Es el Un día sombrero podemos típico hablar de los sombreros. Buena, un día podemos hacer una columna de los sombreros. Sí. Aparte mi apellido significa eso, así que... ¿Capelletti significa sombrero? Sombrero, sombrerito, fabricante de sombreros. Mira. Claro, es un apellido... Ah, bueno, puede ser como el sombrerero de Alicia en el País de las Maravillas. ¿La viste? Sí. Podría ser el sombrerero. El sombrerero loco. Le pido... Bueno, Pero bien, cambiemos de dale. tema. Sí. Vamos, o sea, ¿qué vamos a hablar hoy con nuestro amigo artesano del Perú, con Alfredo? Bueno, mientras se va conectando, Sí. Supongo que Pablo está en eso. La idea era entrevistarlo, primero porque es una persona que realmente esto es un regalo Sí. de poder entrevistarlo a don Alfredo. Es un artesano del Perú, de Ayacucho. Ayacucho está ubicado en la sierra sur del Perú, a mitad de camino entre Lima y Cusco, los que anduvieron por ahí. Yo me olvidé de traer un mapa para mostrar, pero sí está bueno saber que viene de ahí. Ayacucho, también llamado Huamanga, es una ciudad bien antigua, colonial y prehispánica, ya que había ocupaciones incas y de las famosas y llamadas culturas chancas, que son anteriores a los incas, y anteriormente el estado de Huari, que es un estado contemporáneo a Tiahuanaco. Si se acuerdan, hace algún tiempo hemos charlado sobre esos estados. De ahí proviene. Bueno, Ayacucho es una tierra de mucha artesanía y música. Creo que está sonando de fondo a el maestro García Zárate. Ahí le pasé a Pablito las imágenes de Ayacucho para que las Muy bien. que pongan Sí, el pues mapa. está bueno ubicarnos. Ubicarlo. Y bueno, lo vamos a entrevistar al maestro Alfredo, que es el de una larga tradición de artesanos, de un tipo de artesanía en particular, que son, acá no sé si se ve, ya hay una muestra, igual hay algunas imágenes, son los cajones de San Marcos. Ahora le vamos a preguntar al maestro qué son. ¿Qué son? O los retablos ayacuchanos, que es el nombre que más se lo conoce. ¿Y hay mucha gente que hace esto o es solamente la familia de Alfredo que tiene esta tradición? ¿O hay mucha gente que hace el tema? Son varias familias que hacen, pero muchos han aprendido con su abuelo, don Joaquín, y su papá, don Mardonio López, han aprendido esta tradición. Pero también Ayacucho tiene un montón de tradiciones en platería, en cantería. Realmente es una tierra súper interesante para conocer. ¿Y qué te has traído de allá aparte del cajoncito? Yo de San Marcos. No traje nada para mí. No, de hecho este cajón no es mío. Se lo traje a mi madre de Bueno, regalo. pero algo para regalar, sí, digo, que acá no lo encontrás, o sea, una artesanía que acá en la Argentina no se encuentra, claro. Si hay que traer algo, hay que traer retablos ayacuchanos. Bien. Sí. Bien. Ahí anda el maestro preparándose. Ahí se está preparando el maestro, pero que aparte tienen que ver los detalles, hasta las imágenes. Sí, ahora le vamos a preguntar qué consiste los cajones de San Marcos, los retablos, y cuáles son los elementos que lo componen, porque uno ve este trabajo y tiene una cantidad de detalles es y como simbolismos y pesebre. significados en torno a él. Bien. Mirá, ahí está mostrando. Bueno, a ver si lo pongo un poquito más atrás. Qué grande Pablo, mirá. Qué grande estas cámaras Muy de bien. Itel, por Sí, supuesto. vamos a ponerle acá Por supuesto. para que se mantenga abierto. ¿Ya está conectado, maestro? A ver,
¿Tenemos audio? ¿Ahí? Buen Sí. día, maestro. Hoy Buenos días desde Perú, buenos días. escucho poco. Buenos días, Alfredo, ¿cómo estás? Ahí Buen estamos día. armando el sonido, estamos levantando el sonido. Un placer, Alfredo. Ah, claro, me ve a mí, Igualmente, ahora te muevo la cámara. Sumas puncha, maestro. Hoy. alguien me cae en la chaina canja, señorita tapa sumas puncho. Y mañana Yoskanki. Alguien en cachicán, jaja y mañana en cachicán, que señorita y mañana en cachicán. Ari, maestro. Hoy. ¿Cómo está? Acá estamos transmitiendo desde La Mañana ITEL, un programa de radios de la ciudad de Chajarí, en Entre Ríos, en Argentina. Queríamos poder charlar con usted. Y bueno, que nos cuente un poco. Acá estamos con Lola y Luciana. Ujú. Ya creo que ayer le había pasado esa información. ¿Cómo anda por allá? ¿Qué tal está Ayacucho? Ay, acá en Ayacucho, pues estamos con la pandemia también y cuidándonos y siguiendo trabajando en casa solamente. No, no hay otra forma de poder hacerlo así. Sí, Un gusto hablar. aquí también estamos en pandemia todavía, con las recomendaciones de la Ujú. emergencia sanitaria. Así que estamos muy parecida a la situación con Perú. Eh, ¿Pudieron reactivar el turismo en Perú o todavía no, Alfredo? No, aún no, Lola, todavía no hay una autorización para Claro. que entren turistas y los vuelos todavía están muy restringidos. Bien, y ahí es donde se Pero siente mucho, ¿no? El trabajo, bueno, de usted, de su familia, que es un artesano, que ahí Luis nos estaba comentando su historia. así es, si nosotros seguimos el trabajo todavía de hace unos 6, 7 generaciones atrás y Wow. continuamos con la brega haciendo los trabajos que con anterioridad eran pues tradicionales, ¿no? Solamente de un uso eminentemente casi social, ¿no? Bien. Es- Maestro, ¿y cómo sería su ocupación o el trabajo que usted hace? Así contextualizamos también acá. Eh, Pensemos que también esta es una zona ganadera y de arrieros, esta provincia, así que me gustaría que contextualice también desde ahí, cuando hablemos de los cajones. ¿Cómo es su ocupación, maestro? ¿Cómo se considera usted? sí, bueno, yo me considero un artesano que por, por la suerte de la vida he recibido las enseñanzas de un gran maestro que se llama don Joaquín López Santay, que hacían los cajones de San Marcos, ¿no? Los cajones de San Marcos son, es un cajón más o menos de unos 33 centímetros de altura por 22 de ancho y una profundidad de 8 a 10 centímetros. La función de este cajón de San Marcos era estar al centro de la ceremonia para empezar la marca del ganado, ¿no? Ayacucho pues es una zona eminentemente agrícola y ganadera. Entonces la economía de Ayacucho se basa pues en esos dos puntos, ¿no? En la agricultura y en la ganadería, ¿no? Los arrieros eran pues las personas que trasladaban todo tipo de productos principalmente desde Ayacucho hasta Argentina, ¿no? Hasta Tucumán venían los arrieros en un viaje muy largo que su trabajo consistía era en transportar mercadería de pueblo en pueblo, ¿no? Y más que todo cumplían con los encargos que lo hacían en ciertos lugares. Imagínense que hace 100 años atrás no había todavía, no existía en gran cantidad la movilidad de los carros y la función la, la cumplían pues los arrieros, que dicho sea de paso era un movimiento económico muy grande para el desarrollo de los pueblos y para poder llevar, transportar las mercaderías, ¿no? Y además los arrieros pues cumplieron una función muy grande, ¿no? Hasta que en 1762 pues el rey de España cambia todas las normas de la organización política de todos los pueblos en toda la América colonial y empieza
a enflaquecer o empieza a disminuir esa función social y económica que los arrieros cumplían, ¿no? En ese sentido, la importancia de estos señores es muy grande debido a que el traslado de la economía y el movimiento económico que hacían en estos pueblos era tremendamente grande, ¿no? Para el suplemento de los alimentos que faltaban. Es en ese sentido el valor, la función que cumplían los arrieros y más que todo, ¿no? Trasladar todas las cosas y diversificar la alimentación y algunos productos que en algunos lugares no existían, ¿no? Y esa es una de las funciones principales. Y el cajón de San Marcos era uno de los productos que ellos transportaban, porque habían pueblos que solicitaban, habían lugares que solicitaban que les llevasen el cajón de San Marcos porque tenían su ganado. Entonces el cajón de San Marcos básicamente sirve para presidir la marca del ganado. Pero la marca del ganado se puede entender en Ayacucho y en esta parte del sur central del Perú como la marca, no ponerle necesariamente ¿no? Fierro caliente, ¿no? Claro. Obviamente eso lo hacían con ¿no? Con ganado vacuno, pero a las ovejas les ponían sus orejitas, a las llamas igualmente sus aretes de hilos ¿no? Hilos de colores. Igualmente lo hacían con las gallinas, con los cuyes y con todo animal que podía tener para complementar la alimentación en el campo, ¿no? Voy a hacer un comentario, maestro, que de lo que está hablando el maestro es lo que acá llamamos la yerra. Entonces, todos los años se yerran. Y el cajón de San Marcos, que ahora le vamos a preguntar bien, ahí hay unas imágenes también, es una especie de altar que preside la ceremonia de la yerra. Entonces, lo que también dice el maestro, que no necesariamente se yerra con hierro, sino que en general se ponen pequeños penachos de lanas de colores a los diferentes especies. Se adornan de otra forma y el cajón es como este pacto que se arma de cuando vendes el ganado, ¿puede ser? Es el altar que preside, Ajá. ¿no? ¿Cómo es, maestro, lo del cajón? Es como un altar que preside. El cajón de San Marcos es un altar, es un objeto mágico religioso, comúnmente llamado entre nosotros como illa. Illa es un objeto que te va a dar buena suerte, que te va a proteger, pero obviamente tú tienes que cumplir su parte, ¿no? La parte que tú tienes que cumplir es ponerle velas durante todo el año, iluminarle con vela, ponerle frutas. Mi abuela ponía, cajón de San Marcos le ponía sus mazamorras, todo algo que podía durar. Entonces el cajón de San Marcos también era usado por los curanderos. Como bien sabemos, por esta parte pues nunca han llegado los médicos todavía, sino hasta el año de 1950. Entonces quienes curaban eran los médicos andinos. Y para ello hacían un pacto como un medio, como un nexo de comunicación entre el cajón de San Marcos y los apus. De manera que el curandero hacía un llamado a los apus para empezar la curación del enfermo, con oraciones que solamente ellos conocían. Entonces, el cajón de San Marcos es eso, ¿no? El cajón de San Marcos es un objeto sagrado, es un objeto mágico religioso para esta parte de la sur central del Perú. ¿Y qué figuras, maestros, son las que presiden a los cajones de San Marcos? Bueno, el cajón de San Marcos, para poder ser más explícito, es un cajón, como le dije, de 33 centímetros de altura, generalmente por 22 de ancho y 10 de profundidad. Está dividido en dos espacios. Entonces, ese cajón, al no poner las figuras que habitualmente se ponen, como voy a explicarlo, entonces cuando no se ponen las figuras se convierte en retablo, pero mientras cumple unos cánones especiales, que el cajón, que está dividido en dos partes, el primer piso y el segundo piso,
viéndolo desde de abajo para arriba, en el primer piso está un castigo al abigeo, donde se está haciendo castigo a aquella persona o aquellas personas que han robado el ganado del dueño de la hacienda. Aquí al abigeo se le dice cuatrero o cuatrerismo. Ahí está, al cuatrero, exactamente. Al cuatrero una vez capturado. Porque abigeo no es una palabra muy... Bueno, sí, El abigeato. abigeato. Pero no se la utiliza tan... No, con la popularmente. policía, el comando de abigeato. De abigeato. Sí, el abigeato es una interpretación que más que todo se puede interpretar según alguna interpretación muy específica de algún antropólogo. Es cuando el pueblo está castigando al ¿no? al español en el sentido de que él es el abigeo, ¿no? Bueno, esas son concepciones que están... Y en el segundo piso van pues una serie de santos, ¿no? Cada cual patrono de un tipo de ganado. Tenemos a la única santa que nosotros utilizamos es a Santa Inés de Montepulciano, que es patrona del ganado caprino. Está San Marcos, que preside principalmente el patrón del ganado ovino. No, del vacuno, perdón. Tenemos a San Juan Bautista, patrono del ganado ovino. También a San Antonio, patrón de los viajeros. En algunos casos ponemos también a San Cristóbal, que es patrono también de los viajeros. También ponemos a San Jerónimo, que es patrono del ganado, de los pumas, de los leones, ¿no? Se les dice leones, pero acá en esta parte siempre han existido pumas, y en algunas partes todavía de acá de Ayacucho existen pumas. Y en la parte central se pone la ofrenda, ¿no? Una ofrenda, una mesa, donde están pues las frutas, los cigarros, las chichas de cora, los dulces, los panes, y algunas frutas exóticas que tenemos en la parte de la selva, que son ofrecidos al Apu. Entonces, es por eso que se llama Cajón de San Marcos. Bien. Para hacer una aclaración, maestro, acá para que pueda entender en la comunidad, los cajones de San Marcos son como pequeños altares portátiles, por eso se llama cajón, porque se cierran, y porque antiguamente lo portaban los arrieros, que eran los que llevaban las tropas de ganado, la mercadería. Por eso es cajón, y tiene esta idea de poder presentarlo cuando se hace una ofrenda, lo que el maestro está llamando una mesa, en los momentos que se hacen las yerras, ¿no? La marcación del ganado, y se ofrenda a los apus, que son los cerros. Bien. Bueno, ahí era para aclarar eso nomás, maestro, para que... ¿Y todo el cajón lo aprendieron a hacer desde cero, desde su familia, Alfredo? O sea, ¿cómo han comenzado a hacer estas artesanías que son impecables? Aparte veíamos las fotos, y hay algunas que son muy grandes. Muy grandes. Hay algunos cajones de San Marcos que son gigantes, y los detalles que tienen son increíbles. Sí, no, la enseñanza viene desde mi abuelo, ¿no? Pero mi abuelo aprendió también de sus abuelos, y sus abuelos igual, ¿no? Entonces, hubo un quiebre, ¿no? En el año 1930, cuando se introducen mayoritariamente los carros. Entonces los arrieros van perdiendo la importancia del transporte de los cajones de San Marcos. Obviamente no solamente se hacían cajones, ¿no? El trabajo era estacional, ¿no? En diciembre, enero y febrero se hacían las máscaras para carnavales, y en noviembre, para el mes de noviembre se hacían unos trabajos que se llaman pastaguaguas, que en el idioma castellano significa muñecas andinas. Y la característica de las muñecas andinas es cuando hace y cumple la función social de una madrina y una ahijada, ¿no? Entonces, la ahijada le regala un pan que se llama guagua, tanta guagua. La madrina o el padrino le regala a la ahijada su pasta guagua, que en este caso es una muñeca. Y paradójicamente, la 1 de noviembre es pues considerado era considerado como la Navidad del niño andino. Y esa costumbre prácticamente se ha perdido, ¿no? Por eso... La de la muñeca, maestro.
Exactamente. Porque la de la Tanta Guagua sigue vigente. Sí, ese es, indudablemente seguimos haciendo las tantahuaguas. Sí, sí. Yo estoy esperando, aparte las de Ayacucho son unos. Las Tanta Guaguas son panes, lo aclaro, panos dulces y también un poco salados, Sí. que tienen forma de niño y se regala y se ofrenda sobre todo para el 1 de noviembre y el 2 de noviembre. ¿Así es, maestro? Sí, efectivamente también para el padrino en este caso se hacen caballos de pan, ¿no? Los caballos también de pan. ¿Y cómo Sí, el hacen? caballo. ¿Pero tienen moldes? No, le va dando formas, digamos, y diferentes decoraciones que Claro. hacen recordar a un niño. Tiene un pan en forma de bebito. Ay, bueno. Sí, que en general o se los compra o yo he conocido algunas familias con las que estuve compartiendo que se juntan para el primero a hacerlos en familia, Sí, porque se generalmente decoran, ¿no? hay familias que hacen su pan o su tantahuahua, vamos a decir, para poder compartirlo, ¿no? Pero la función social a donde específicamente quería ir es que la tantahuahua cumple el regalo, ¿no? El El regalo. regalo del ahijado o de la ahijada a la madrina, ¿no? Ujú. La madrina regala a la ahijada, le regala una muñeca, una pasta guava. Pero en caso del varón, la madrina o la ahijada regala un caballo de pan, ¿no? El tamaño es aproximadamente unos 30 centímetros por unos 20 centímetros de ancho. Entonces tiene la forma del caballo y el padrino regala pues al ahijado, le regala un caballito de banana rellenado con acerrín y con una base rectangular y con cuatro rueditas de madera para que el niño pueda jugar, ¿no? Esos eran los juguetes tradicionales. Bien. Sí, sí. Esa es Maestro, la función. quería preguntarles, bueno, porque hablamos de los cajones de San Marcos, ¿cuál es la diferencia con los retablos ayacuchanos? Sí, el retablo ¿Y ayacuchano, cómo para interviene ser ahí más, su familia y su abuelo en este cambio a esta otro tipo de artesanías? sí, en el año de 1940, pues los arrieros ya no tenían digamos así, mucho trabajo, ¿no? Pues ya no hacían los viajes de antes porque el carro empezó a circular con mayor cantidad en todas las partes del Perú. Los camiones, Y los colectivos. entonces, sí, entonces era el medio de más rápido ya de transporte. Pero ya los arrieros pierden la rapidez de la comunicación, de los encargos. Entonces las ventas empezaron a bajar, ¿no? Ya no había forma de que los retablistas, mejor dicho, los que hacían los cajones de San Marcos, podían pues tener esa misma facilidad de antes, ¿no? Que los arrieros pudieran llevar los productos como antes. Entonces baja ostensiblemente la producción de los cajones de San Marcos. Bien. Entonces, en 1940 llega un gran escritor, el doctor José María Arguedas, y sugiere a don Joaquín López Santana y mi abuelo para que ya no hagan los cajones de San Marcos, no en la misma cantidad ya, ¿no? Entonces eso es lo que pide el doctor José María Arguedas, sino dentro de ese cajón pongan pues escenas del nacimiento, de la natividad, de las procesiones de Ayacucho, la marinera ayacuchana, la trilla, la pelea de gallos. Entonces cambia radicalmente los contenidos que se ponían, las figuras y todos esos complementos que se ponían al cajón de San Marcos ya no se ponen, sino se ponen otras escenas de la vida del campo de Ayacucho. Entonces hay de no poner las mismas figuras al cajón de San Marcos, poniéndolo otra temática. Ahí nace el famoso retablo ayacuchano en 1940, en 1942. A partir de ahí se da el cambio muy radical en el uso del cajón de San Marcos y convirtiéndose en retablo ayacuchano.
y pues esta actividad da mucho dinero para muchísima gente que tiene necesidades de poder alimentarse. O sea Ese que es ah, el cambio maestro es como desde un cajón de San Marcos más religioso a algo más popular o secular. sí, ya entonces ya no sé, radicalmente ya no se ponen los mismos temas ni las mismas figuras al cajón, entonces ya se ponen otros temas y a partir de ahí otros temas, ¿no? Como nacimiento, como conoces tú, Luis, nacimientos o las escenas de carnavales, la Semana Santa, pues ahí empieza a llamarse retablo de Ayacuchá, ¿no? Ahora Reto. hacen pues, ponen a Elvis Presley, Queen, los Beatles, ponen temáticas de Nueva York, Claro. Manhattan, Al final, maestro, Honolulu. ¿usted pudo hacer el de los Beatles o no? Sí, me gustaría hacer, ¿no? Me gustaría hacer ahí cruzando la avenida y sería muy bonito hacerlo. Si no, le voy a mandar mi foto bailando con la comparsa de la Casa Museo y usted puede Sí, hacer un retablo de su amigo acá bailando carnavales. sí, con su guitarra más Sí, poniéndolo y con su sombrero, Luis, no, con claro. mucho gusto él. Lo extrañamos por acá, Luis, y ya usted se fue hace mucho tiempo, ya como 2, 3 años. Sí, ya tengo que volver. Este año está complicado igual, maestro. Va a estar No, yo complicado. también, sí, yo también estaba sugiriéndole para poder quedarme siquiera 2 días por Chajarí para enseñar a los niños a hacer retablos, darle las ideas, ¿no? Que Sí, no es tan difícil. Básicamente se necesita un poco de harina, un poco de yeso, sí. o Yo si no, voy a compartir el video que usted hizo estos días, el vivo, Ujú. que lo estuve viendo, que lo habían filmado desde el Ministerio de Cultura, ¿no? La sí, semana pasada, hace 10 días. Lo voy a compartir en la página Ujú. de acá de la radio. Bueno, ¿hay que hacer un intervalo o Sí, no? cuando quieran. ¿O seguimos? Seguimos, Ah, seguimos. bien. También para preguntarle, maestro, un poco, si bien lo mencionó, sus comienzos, quería preguntarle sobre la figura también de su abuelo y la importancia que tuvo en este cambio, y también sobre lo que fue el premio nacional que le dieron en el año 1975 y la diferencia ahí entre arte y artesanía, porque también es una discusión que sigue Vigente. vigente y muy presente acá en Argentina, porque esa discusión no se dio todavía en nuestro territorio formalmente, como sí fue en el año 75 con el premio a su abuelo. ¿Cómo fue esa situación? sí, ante todo, este es un tema todavía, es un tema álgido todavía hasta ahora. Ya han pasado como 45 años, ¿no? Entonces hay pintores de la talla de Cislo que todavía seguían hablando, ¿no? Porque Cislo ya murió y decía, ¿no? Que el coche Mercedes-Benz está hecho pues para cierto tipo de personas, para cierto tipo de lugares, ¿no? Como en Lima, ¿no? A Ujú. Miraflores, o sea, una parte muy especial, ¿no? Y el carro Datsun está hecho pues para los pueblos que no tienen carretera, ¿no? Entonces todavía hay cierto tipo de marginalidad entre lo que es arte y artesanía, ¿no? Para esas personas el arte es pues el coche Mercedes-Benz y la artesanía es pues el Datsun que nosotros utilizamos todavía por esta parte del Perú. Entonces, don Joaquín López Antay recibe el año de 1975, en diciembre el 25 de diciembre recibe el Premio Nacional de Cultura. Mi abuelo, don Joaquín López Antay, era una persona que prácticamente no había ido a la escuela por motivos diferentes. Entonces, era considerado como un analfabeto, obviamente un analfabeto castellano, ¿no? Ujú. Pero en su lengua, que es el quechua, ¿no? Su lengua original, su lengua maternal, sabía todos los saberes, conocía todo, pero para los
señores de arte que habían estudiado en las escuelas de Bellas Artes. En Ayacucho no había talleres de Bellas Artes. Entonces decían ellos que por qué, e inclusive siguen diciendo hasta ahora, por qué se le tenía que dar un premio de tal magnitud a un artesano, a una persona común y corriente que no había llegado a las escuelas de arte, no sabían menos lo que estaba haciendo, lo que estaba pintando. Entonces ahí surge una figura muy esencial, ¿no? Cuál es el doctor José María Arguedes, que había empezado a estudiar la cultura peruana, ¿no? Entonces daba importancia, algo así parecido como Sarmiento en Argentina, pero que le daba pues un sentido muy profundo al Perú, porque él era el originario de esta zona de Ayacucho, porque él nació en Andahuelas, pero creció en una parte que se llama Puquio y pertenece al departamento, ¿no? A la gobernación que digamos de Ayacucho. Sabía hablar perfectamente el quechua y él es el que da la importancia no solamente a los retablos, ¿no? O a los cajones de San Marcos, sino a otras actividades, ¿no? Como la platería, los mates jubilados, los tejidos. Entonces, don Joaquín López Antay es reconocido por ese trabajo, ¿no? Ya prácticamente a la edad de los 70 años, 75 años, es reconocido como uno de los maestros insignes. El premio es a la preservación, al trabajo andino de miles de artesanos, miles de personas que se han dedicado de una u otra manera tanto al arte o a la artesanía, complementándolo solamente con la artesanía, y pues su economía principal era la agricultura como la ganadería, ¿no? Porque el comercio prácticamente era, digamos, en esta parte es nula, ¿no? La función del comercio lo materializaba más que todos los arrieros. Entonces, don Joaquín es reconocido de manera tal por ese trabajo de tantos años, por ese trabajo de haber conservado muchas costumbres, porque ese trabajo de los retablistas o de los hacedores de cajón de San Marcos no solamente era hacer cajón de San Marcos, era hacer diferentes actividades, como les estaba diciendo, hacer máscaras, cuya función era proteger a la persona quien lo estaba llevando, ocultar la identidad de la persona quien estaba llevando, que eso se hacían para las fiestas y la adoración del niño Jesús en la Navidad, en la bajada de Reyes, ocultar a aquellas personas, ocultar el rostro obviamente de aquellas personas que querían disfrutar de pasear en los carnavales, ¿no? Porque había gente de dinero que tenía esas costumbres, digamos así, en una palabra despectiva que acá llamamos indios, entonces, pero ellos pues se juntaban, ¿no? Porque la cultura, las costumbres están juntamente con la mayoría de las personas. Entonces, la función que cumplía de las máscaras era esa, ¿no? Y llegaba pues junio, julio, agosto, la temporada de la hierra que ustedes dicen, nosotros hacemos la herranza para la elaboración de cajones de San Marcos, y para Todos Santos la elaboración de las pantaguaguas, de los caballitos. Pero también se complementaban dado que hacían también baúles. Ustedes se pueden imaginar que los baúles, el uso del baúl era para guardar la ropa de las señoras, porque la ropa de las señoras son unos centros bien grandes que va desde la cintura hasta la altura del tobillo, y eso no se podía guardar, se tenía que guardar muy elegantemente para... Maestro, y usted también ha realizado, no solamente mantiene la tradición de los cajones de San Marcos, sino también de los retablos ayacuchanos, pero también innovó mostrando su estilo en otro tipo de soportes, ¿no? En roperos, he visto. Y lo que me gusta mucho es un techo que usted ha pintado, ¿no? En la casa de Andrade, ¿no? Acá en un momento tenemos la imagen y la estamos proyectando. Bueno, que también ya tenemos que ir un poco cerrando. Quería que cuente un poco sobre su trabajo, lo que está haciendo en este momento,
Y bueno, y lo que nos quiera compartir. Sí, mi abuelo pintaba cuadros, pero al señor Andrade se le ocurrió que lo podía pintar su techo con la temática de las hojas de los retablos. Entonces yo dije, ¿por qué no? Entonces empecé a pintar y quedó, pues, nunca va a quedar igual que esos hermosos techos, ¿no? Del Vaticano, ¿no? Trabajos grandes, de esos grandes artistas. Pero toda la técnica es andina. Hay, hay iglesias como la iglesia de San Juan, no, San Pedro de Andahuaylillas, ¿no? Que todo el techo, todo está pintado en base a tierras y pigmentos de colores, ¿no? Que ahora es una maravilla. Se puede entrar Eso viene de la tradición andina, ¿no? Efectivamente, sí, lo introdujeron los jesuitas y pues hicieron pintar a los habitantes indios. No es un término despectivo, no tenemos la culpa de que nos digan indios, ¿no? Porque el señor Cristóbal Colón, en vez de llegar a India, llegó a América, pues. Entonces ellos se dedicaron pues a adornar, a decorar las iglesias, ¿no? Todo, ¿no? Lo que es el techo, las paredes y las partes donde no podían pues poner la magnificencia que sí lo tenían las iglesias del Cusco, las iglesias ¿no? De Lima. Pero en los pueblos andinos la devoción católica hizo que se decoraran de manera tal los techos, las paredes de algunas partes donde no se podía poner los retablos originarios que son tallados más que todo, ¿no? Y el costo es tremendamente muy grande. Alfredo, y actualmente ya estamos cerrando, la verdad que es increíble lo que nos viene contando y lo que es ser artesano y trabajar con esto y digo, la función social que cumplía, está bueno esto de haber que nos haya explicado lo de las máscaras, que muchas veces uno juega en los carnavales y nunca se pregunta el por qué. ¿Por qué vienen las máscaras? Vienen las ¿De dónde máscaras. vienen? ¿Por qué teníamos que ocultar algunas cuestiones? O sea, el pertenecer ocultando ciertas identidades y todo lo que es el proceso de construcción que uno tiene, que acaba desentrañando todos los martes nuestro amigo Luis Capelletti. Bueno, ¿en qué está trabajando actualmente? Y bueno, si hay muchos artesanos allí en Ayacucho, si es como una de las principales actividades que hay, aparte de lo que es la ganadería. No, en Ayacucho habrá aproximadamente mínimamente unos 500 a 1000 retablistas, porque la producción eminentemente va pues para la ciudad de Lima, ¿no? Para Bien. los turistas, y ese ingreso pues es el ingreso diario, es el ingreso de la alimentación para todos los artesanos en lo que es el retablo, los talladores de piedra de Huamanga, los que hacen tejidos, ¿no? La diversidad de artesanías que todavía, ¿no? Que todavía existen, se conservan en Ayacucho. Entonces, este trabajo da mucha gente, da el ingreso del pan del día. Claro. Pero lamentablemente ahora no hay turismo, Claro. no hay viajes, todo se ha cortado y los artesanos están con todos sus trabajos, digamos así, juntados, pero que no hay comprador. Claro. Entonces, ese es uno de los problemas que en la actualidad se tiene. Yo ahorita me estoy dedicando a hacer mis retablos, pinto también banquitas, que se puedan sentar, los pinto y los barnizo de manera que se puedan usar, ¿no? Yo soy una persona más o menos de 1,65 m, peso aproximadamente 90 a 100 kilos, y la banquita soporta tranquila y normalmente. Bien, Bien, Alfredo, ¿cómo lo busca la gente que quiera conocer sus trabajos y demás? Y bueno, esperemos que en algún momento podamos llegar a Ayacucho a conocerlo también. y que pueda venir, a ver si Ah, puede venir a obvio. la provincia. Sí, me gustaría que usted venga en carnavales para vestirla de una huamanguina ayacuchana con la vestimenta y la usanza típica para poder caminar, cantar. Y Va dedicar. usted a ver
y dedicarnos los 5 días de carnaval a bailar y cantarle al amor en Huamanga. Lo vamos a hacer cantar a Luisito. Alfredo, Huamanguina religiosa, no me lo lleves a la tenemos misa. que dejar. Mejor vamos a Guatatas a bañarnos jalachiquis. No, lo vamos a filmar a este muchacho. Bueno, Pronto. maestro, tenemos que ir cerrando porque se termina también el programa de radio, así que saludarlo mucho, saludar a la familia, a todos allá, y bueno, Gracias. ¿algo más, maestro, que quiere decir? Sí, la hermandad que nos une con el pueblo argentino lo hemos demostrado en la Guerra de las Malvinas en 81, 82, y siempre estamos hermanados, nos queremos mucho y desde siempre, desde antes, desde mucho más antes de la llegada de Generalísimo San Martín a Perú, y la hermandad no se debe perder, no se pierde aún que hayan sucedido algunas cosas que no se puede comentar, pero la hermandad tiene que ser así. Mi intención mía de mí es llegar hasta Ushuaia y quedarme unos días por Chajarí para enseñar un poco de lo que yo sé a los niños. Pero eso ya sería el retorno de Ushuaia, quedarme 2, 3 días ahí para continuar mi retorno para mi país. Sí, maestro, y acá lo vamos a esperar. Así es. Bueno, maestro, le mando un fuerte abrazo, lo aprecio mucho y Igualmente, bueno, Tupananchicama. Luis. Lola, Tupananchicama, Tupananchicama. Tupananchicama, ahí está. ¿Lo dije bien? Sí, Tupananchicama. Bueno, Muy hasta bien. luego, maestro. Gracias. Los esperamos en Ayacucho. Gracias. Ari, muchas maestro. gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Muchas Chao, chao. gracias. Bueno, Luis, nos queda pendiente la próxima nos enseñes el baile. No vas a zafar, bueno. no vas a zafar. ¿Eh? Después le mando un video. Si No. Suelgo- Acá en vivo, vivo. Lo queremos. Bueno, un placer como siempre. Un genio el maestro. Sí, el maestro Alfredo, gran persona y gran artesano, y es una buena familia que los conocía previamente por los trabajos de don Joaquín, y después tuve la suerte y la gracia y la bendición de los Apus de poder conocer el museo, bailar en su comparsa y conocer a toda su familia que es preciosa. Vamos a subir los videos de Luis bailando, vamos. Bueno, 9:54, vamos cerrando, vamos a la tanda porque acá nos va a colgar la niña. Dale. ¿Y cómo estás?